todo el mundo está llamado a innovar, al final lo que han hecho es como rescatar lo que el ser humano tiene por diseño. Puedo tomar la información de cualquier fuente. La fuente puede ser un pretexto. Y lo que sí recomiendo, y creo que es la obligación del que sí quiere innovar, es pase rápidamente a la acción. Porque es que precisamente es la acción y el equivocarse y el estrellarse el que permite eso. Bueno, lo primero es que para todo, no solamente para la innovación, sino para cualquier tema que uno quiera implementar, tiene que haber mínimo un loco que le crea a eso al principio. Son juegos que generan un entorno súper divertido, súper lúdico, pero cuestionan un montón como en esa creatividad, en esa recursividad, en esa capacidad de observación, de trabajar en equipo, bueno, y todas estas capacidades que sabemos que como innovadores hay que desarrollar. Así que lo que quiero decir con esto es, hay que jugar más STEM. No son juegos solo, de hecho no son juegos para niños. ¿Cómo hacer realmente tangible la innovación haciendo que cree valor para los negocios? De eso vamos a hablar hoy en este episodio. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, cofundador de Distilled Innovation y su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Nos acompaña una súper innovadora, muy reconocida en el ecosistema tanto de Medellín como de Colombia, y estoy seguro que también ya a nivel de Latinoamérica, donde cada vez estamos ampliando más nuestra audiencia. Entonces, pues sin más preámbulos, Ángela, bienvenida. Ángela, para hablar un poco de ella es directora de I+D en Undercall, Axo Nobel, pero nos conocimos cuando ella trabajaba en Corona, donde estuvo también más de 16 años liderando proyectos de innovación. Ha hecho una carrera muy bonita, ya con más de 2 décadas trabajando en este tema, construyendo confianza en este proceso en organizaciones clave que están realmente apuntándole a la sostenibilidad de los negocios y a hacer la transición hacia una sociedad también más sostenible. Entonces, para nosotros es muy bonito también en este año en donde estamos celebrando nuestro 10º aniversario, poder contar con Ángela en esta tercera temporada. Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias a ti, a Distilled, por esta invitación. Muy complacida de poder compartir algo de mi historia. Pues realmente yo siento que mi historia, a pesar de que ha sido de 2 décadas, como lo mencionaste, de un poco más de 2 décadas, empecé como de 10 años, mentiras, a mis 47 años, con mucho orgullo, puedo decir que he trabajado feliz toda mi vida, haciendo lo que me gusta. Coincidencialmente llegué a este mundo o aparentemente coincidencial, porque también creo que no hay nada que pase por casualidad. Y hace un rato que veníamos hablando como de esos temas de niños, que fueron infundidos por los papás que la vida nos puso en el camino. Creo que al final es ahí donde nace todo este recorrido. Súper, empecemos a hablar precisamente de eso, de la innovación per se, viéndolo como un acto súper novedoso, como algo restringido, digamos, para, no élites, pero para un grupo muy selecto de personas súper inteligentes, de lo que sea, a un tema que cada vez cobra más vigencia en el tejido corporativo, incluso a nivel personal, porque hablamos también de innovar en nuestras marcas personales, en cómo nos relacionamos con las personas, en cómo dentro de nuestras carreras tenemos que irnos reinventando y adaptándonos también a la velocidad del cambio. Entonces, un poco hablar sobre eso, en tu experiencia, cómo se ha transformado la innovación desde un foco estratégico, algo, digamos, más excluyente, o algo a lo que tenían acceso muy poquitos, a una buena práctica, a un proceso que cada vez se hace más tangible o tiene más formas para hacerse tangible dentro de las empresas, y que hoy es una prioridad, cuenta con equipos, con herramientas, con un montón de libros al respecto, y hoy por hoy se transformó también en un área de trabajo, incluso que están hablando muy blindada frente al cambio que viene con la inteligencia artificial. Sí, de acuerdo. Bueno, en ese recorrido que yo he vivido de estas, digamos, mi experiencia laboral, que he tenido la fortuna pues de realmente toda mi vida trabajar en estos temas asociados a ciencia, tecnología e innovación, yo he visto que ha habido una transición de tener una innovación muy centralizada en ciertas áreas de las compañías, y particularmente pues yo que toda la vida he trabajado en compañías de manufactura, en diversos sectores, pero en las compañías de manufactura incluso pues era muy marcado el tema de
la innovación concentrada solamente en el área de investigación y desarrollo. Entonces era el área que tenía esa identidad, que tenía ese reconocimiento y un poco excluidas las demás áreas de esta actividad. Entonces, finanzas no se concebía como un área donde se pudiera innovar. No, finanzas tenía clarísimos cuáles eran sus procesos y era un camino bastante claro el que había que recorrer. Gestión humana, la misma historia y todas las áreas. Y dentro de estas compañías en las que he tenido la fortuna de trabajar, que me considero pues muy privilegiada de todas esas oportunidades que he tenido en mi vida, me ha tocado vivir la transición de creer esa centralidad de la innovación en esa área específica a que las compañías entiendan, o al entendimiento de las compañías de que realmente la innovación es una capacidad transversal o una capacidad que puede ser vivida desde cualquier esquina de la organización. Entonces, particularmente en Corona, donde pude tener el rol de, pues, desde mis inicios, estar en áreas donde se hacía innovación muy centrada en investigación y desarrollo, pero luego, al final de mi tiempo allí, que tuve el rol de líder corporativa de innovación, allí pude vivir de cerca cómo era implementar realmente la innovación como capacidad organizacional. Entonces, ese tipo de organizaciones que empezaron a entender hace muchos años atrás que realmente todo el mundo está llamado a innovar, al final lo que han hecho es como rescatar lo que el ser humano tiene por diseño. O sea, al final es como cuando las organizaciones empiezan a entender es que por el solo hecho de ser personas o ser humanos ya tienes implantada esa capacidad. Hay que rescatarla y hay que volver a permitir que el ser humano crea en eso. Por lo tanto, todas las áreas tienen seres humanos, todas las áreas pueden innovar. Súper. Y ahí mencionas algo bien importante y es el tema de una capacidad inherente al ser humano, ¿cierto? Que también es parte de los mitos que yo creo que este tema de trabajar en innovación nos ha permitido ir tumbando, y es concepciones como que hay unos que nacen creativos y otros que no, hay otros que nacen líderes y otros que no, pero realmente sabemos que nacemos con esas capacidades. Sin embargo, también toman su tiempo y su esfuerzo y dedicación, ¿cierto?, en desarrollarlas, en pulirlas, en volverlas un músculo, digamos, más tonificado o que nos responda mejor frente a ciertas demandas. Para ti, con ese recorrido que has podido hacer y donde muchas veces incluso te ha tocado estar, ¿cierto?, en la punta del iceberg, o sea, marcando como tendencia o siendo de las primeras cohortes, ¿cuál es el skill set que se necesita para querer desarrollar una carrera en este ámbito? Yo pienso que es volver a creer en lo que tú eras cuando niño. Yo soy mamá y hoy puedo ver de nuevo cómo se desarrolla un ser humano, pues porque tengo a Martín y a Nicolás. Martín tiene 11 años y Nicolás 9, y he vivido pues estos años, por supuesto, siguiéndolos y observándolos mucho, y me han enseñado bastante y me han recordado eso que yo también fui. Entonces, al final es cuando tú, como persona que estás en cualquier área o que vas a liderar la innovación en una compañía, te devuelves un poco en lo que fuiste, y por eso vuelvo y menciono lo que hace un rato relacionado con el diseño, como estamos diseñados como seres humanos. Cuando tú entiendes que es que tú viniste con esas capacidades, y claro, hay que entrenar o hay que darles forma, porque a lo que voy con que vinimos con esas capacidades es que si el ser humano no tuviera ya por diseño unas habilidades, pues no hubiera gateado, no hubiera caminado, porque ¿cómo descubría que podía hacerlo si no tenía la curiosidad o si no observaba cómo lo hacían sus papás, o cómo caminaba su papá, o cómo gateaba un niño más grande que él? Pues al final uno va también practicando o logrando esas cosas por espejo, pues, o por ejemplo, por observación, que también es una de las capacidades que como innovadores tenemos que desarrollar o nos vemos obligados como a rescatar. Y me gusta mucho hablar de la palabra rescatar porque creo que todo está dado, hay que rescatarlo. Entonces, no quisiera quedarme acá como en temas académicos o de libro, pero indiscutiblemente hay que mencionar a Christensen cuando nos enseñó en el ADN del innovador esas 5 capacidades que él estudió súper bien a lo largo del mundo en líderes de innovación, donde
el preguntar, el observar, el experimentar, el trabajar en red y el asociar eran unas de las principales. Y eso es intuitivo, o sea, cuando uno lee eso, uno dice, sí, es obvio, es intuitivo. Y cuando uno encuentra una persona que no ha estudiado nada de innovación y que es ese innovador como súper práctico, uno entiende que esas características están allí en ese ser humano, pero al final creo que es un rescate de lo que éramos por diseño. Muy interesante esa reflexión que haces. El profe Clayton, muy mencionada en el podcast. Yo sí, creo que sí, seguramente. Gran evangelizador. Nos ha marcado a todos. Súper. Y lo que mencionas, o sea, a menudo hablamos, cierto, de innovación en el campo de los negocios, de esto es para crear, capturar valor de formas distintas, para darle relevancia y pertinencia a las empresas, etcétera, etcétera. Pero siempre vuelve a lo mismo, ¿y cómo vamos a hacer frente a esto? No, sin importar el reto, siempre la respuesta es invertir en las personas de alguna forma, invertir en las personas. Entonces la innovación siempre te vuelve a tirar allá y es muy bacano porque incluso en terapia yo me doy cuenta que lo que hago en el trabajo me sirve de espejo totalmente para sacar conclusiones, analogías o para lo que vos decís, muchas veces intuitivo. Si quiero el resultado que quiero, pues entiendo que ya tengo estas habilidades como empatizar, escuchar mejor, de pronto, ¿cierto? Totalmente. Entonces sí, es bien interesante, vuelve todo, o sea, todo el tema de innovar recae en rescatar esa humanidad que tenemos nosotros. Exactamente. Para mí ese ha sido como el aprendizaje en este recorrido. Súper. Bueno, ¿y qué recomendarías a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Si quieren empezar a profundizar también más por ese lado, sin ser muy académico, pero de pronto para que despierten también esa curiosidad, o si ya la tienen despierta, pues que sigan profundizando un poco. Bueno, en términos de libros hay pues cualquier eternidad, pero pues puedo mencionar como algunos libros que para mí han sido claves, por lo menos que los siento muy prácticos para abordar un camino. Y obviamente yo hablo desde el ángulo que me ha tocado vivir, que ha sido muy desde las organizaciones, desde los corporativos. Toda mi vida pues he estado en corporativos, también tuve pues un pinito por ahí de emprendedora, pero siento que libros como el de Corporate Startup de Dan Toma son libros muy prácticos que ayudan mucho a entender de una forma sencilla cómo implementar un camino de innovación. No me quiero extender en otros libros, porque pienso también que al final es ese ejercicio constante de puedo tomar la información de cualquier fuente. La fuente puede ser un pretexto y para eso puede que yo ni siquiera sea la más indicada para recomendar aunque me he leído muchos libros de innovación, pero al final es un pretexto. Y lo que sí recomiendo, y creo que es la obligación del que sí quiere innovar, es pase rápidamente a la acción. Porque es que precisamente es la acción y el equivocarse y el estrellarse el que permite hacer ese feedback y entender si este será el camino correcto para innovar o no. Porque si yo me quedo en lo académico, en la teoría, en el libro y no doy ese paso, y acá pues quiero también como traer a colación experiencias que he vivido en las diferentes organizaciones cuando hemos formado, en algunos casos cuando hemos formado facilitadores de innovación, a veces la gente, listo, se queda con el diploma, pero es como que no da el paso a implementar. Entonces yo siempre les digo, o incluso hay gente que a los que no se les da el diploma porque no era el caso, porque era de pronto una formación más in-house, y la gente es como esperando el diploma para hacer algo. Y yo siempre les digo, ni con diploma ni sin diploma, o sea, el diploma no es lo que habilita. Si usted ya aprendió algo, usted lo que tiene que dar es el paso a ejecutar. Es de la única forma que uno realmente logra entender si ese es el camino, comprobarlo o devolverse y decir, no fue este camino, entonces ensayemos otro. Pero es el hacer al final el que habilita. El diploma, vaya y venga, hay que estudiar, sí, y soy muy creyente del estudiar, pero al mismo tiempo ir ejecutando. Exacto, hay una gran diferencia entre la información que yo puedo almacenar y el tema de saber pasarla por un proceso y llevarla a algo práctico. Bueno, y hablamos también incluso del liderazgo como una de esas habilidades que uno también puede desarrollar, que no es que algunos nacen como líderes y otros no. Y bueno,
Primero, yo siento que lo que hemos venido hablando de cómo la innovación se ha venido transformando y ha venido cobrando un papel muy relevante dentro de todas las organizaciones y sin importar su tamaño, también ha empezado a influenciar mucho incluso transformaciones en todas las esferas de las empresas. Lo que tú decías, pasamos de creer que no se podía innovar en el sector financiero o en la vicepresidencia de finanzas, a ver cómo la innovación se puede atomizar a toda la empresa y todo el mundo puede contribuir a esos esfuerzos de innovación. Eso yo creo que ha impactado también las culturas de las empresas de una forma significativa. O sea, yo siento que todo este tema de la gestión de la innovación le ha abierto camino a nuevas formas de administrar una empresa. Y ahí, pues, el tema del que quiero que hablemos un poquito, y es desde el liderazgo, cómo se logra montar en el tren o en ese bus a toda una empresa y realmente desarrollar una cultura de innovación, pues que tanto también se ha hablado de si existe una cultura de innovación o es la misma cultura. Bueno, pero fomentar la innovación como parte de esa cultura organizacional, que sí empiece a ser parte de lo que diferencia la forma en que se trabaja y que sí cale y que sea sostenible, porque ese es un reto grandísimo a menudo en las empresas. La gente no está motivada para participar de esa gestión de la innovación. Bueno, lo primero es que para todo, no solamente para la innovación, sino para cualquier tema que uno quiera implementar, tiene que haber mínimo un loco que le crea a eso al principio. Pero ese loco tiene que ser de la dirección, porque no es tan sencillo que sea un loco que esté en cualquier parte de la compañía y puede ser que logre muchas cosas, pero finalmente si la dirección no le cree, va a apagar esa iniciativa. Entonces, lo primero es que definitivamente tiene que haber alguien que crea, aunque no sea el más experto, pero que por lo menos tenga esa semillita sembrada y esa inquietud y esté leyendo, estudiando. Definitivamente en la dirección tiene que haber ese personal. Y ojalá sea el director general o el CEO o el gerente general. Y que se acompañe de un equipo que le ayude a materializar. Entonces pienso que es lo primero. Esa energía como de ese personaje tiene que ser una energía muy inquieta y tiene que ser una energía que apague un poquito esas creencias de esto es otra moda, así como fue la moda de calidad total, así fue como fue la moda de la mejora continua, así como fue la moda del Lean Six Sigma, así como fue la moda. A mí me gusta es más pensar que todo eso son herramientas entre comillas coleccionables que al final yo saco cuando necesito resolver algo que esta herramienta es la apropiada. Entonces, contrario a ese pensamiento de esto es una moda, entonces no, dejémosla pasar, la transformación digital es una moda, dejémosla pasar, no es. Todo lo tenemos que saber. Y alguien mínimo, pues una persona en la organización tiene que saber esto. Y si hay gente que compile todo, que sería pues como el mejor caso de un facilitador de innovación, pues es lo ideal. Entonces ahí es donde aparece como todo un kit para ofrecer. En las organizaciones donde yo he estado, ese ha sido el pensamiento. Entonces, listo, vamos a adoptar, que llegó el Lean Six Sigma, vamos a aprender de esto, que llegó calidad total, todo lo que mencioné y otras cosas que se me escapan, que TPM, que todas esas metodologías, creo que hay que estar ávidos de aprenderlas y luego seleccionar. Hasta acá voy con esta, o de esta forma utilizo esta, Scrum, agilismo. Cada una tiene un aporte y es valioso. Incluso a veces uno empieza a entender que todas ellas van a lo mismo o que muchas de ellas responden la misma pregunta. Pero puede ser que por el lenguaje actual la última sea la más apropiada porque hace más sentido para la generación que está en este momento vigente en la parte operativa. En fin, entonces al final creo que la responsabilidad del directivo es saber de todo. Y esto también es contrario a las creencias de varios líderes. Pues yo conozco corrientes de directivos que dicen no, demasiada información, hay que filtrar. Sí, pero filtrar no significa descartar. Entonces hay que conocer de todo, entender y adaptar qué me sirve, qué no. Y como se dice por ahí, pues como platanizar un poquito todas esas para mi realidad. Al final eso es como lo que yo creo y lo que he practicado
en todo este tiempo. ¿Y cómo se despierta esa curiosidad en las personas? Sobre todo porque muchas veces lo que tú dices, cierto, puede verse, si se toma bien es así, y yo creo que esa es la forma. Todos los días hay metodologías nuevas, todos los días hay herramientas nuevas, todos los días hay apps, software nuevo que me estás solucionando, cierto, los mismos problemas, las mismas inquietudes, las mismas cosas que tengo que hacer o que tengo que automatizar en mi día a día, en mi trabajo, en lo que yo hago. Muchas veces el fear of missing out es lo que nos pone en el mal camino, ¿cierto? Ese miedo a perdernos lo que está de moda, lo que está en boga de todo el mundo, ¿cierto? La tendencia. No entendiendo eso, es más bien dándole doble clic realmente lo que nos están ofreciendo y curándolo. Yo creo que ahí, ¿cierto? Y es una de las tendencias grandes ahora el tema de curación, pero también desde la innovación, cómo hacemos curación de estos nuevos métodos, de estas nuevas tecnologías, ampliamos nuestro arsenal y más bien las adaptamos a nuestra realidad, en vez de tener que adaptarnos nosotros siempre al último fad, a la última tendencia. Sí. Porque ahí sí estamos en una carrera de la que nunca vamos, o sea, ni siquiera no vamos a tener espacio para nada. De acuerdo. Ahí mencionaste dos cosas en lo que acabas de decir, un tema de cómo motivar a las personas y también cómo hacerle curaduría como a ese contenido que vamos recibiendo y cómo lo adaptamos. Siempre va a haber creyentes, siempre va a haber early adopters, hay que saberlos identificar y montarlos pronto al bus, porque esos van a ser los que le van a demostrar a los otros que ahí sí hay un beneficio para todos. Al final todos estamos persiguiendo el what is in it for me, todos estamos detrás de eso, pero clave identificar esos hambrientos de experiencia, de conocimiento, y ya que menciono el tema de experiencia, generarles a esos una buena experiencia, porque si yo soy el primero en la compañía que me voy a arriesgar a ser facilitador de innovación y eso resulta que me dan varilla por todos lados porque no salió bien el proyecto, porque no obtuve el resultado, yo ya no me quiero meter ahí más. Yo ya no me quiero meter más. Pero si por el contrario me dan todo el apoyo para que lo vuelva a intentar, no me tienen que felicitar si lo hice mal, pero vamos a seguir insistiendo y te vamos a apoyar para que sigamos insistiendo y me garantizan una buena experiencia de aprendizaje y desarrollo ahí, yo voy a ser el primero que voy a ir a montar a mis otros amigos del área a vivir esa experiencia. Entonces creo que ahí es donde hay una gran diferencia y por eso en unos lados fracasa y en otros lados es un éxito rotundo, aplicándose las mismas, pues aparentemente las mismas herramientas y todo, pero en ese tema de cómo le genero yo esa experiencia a ese early adopter está la clave, pienso yo. Súper. Y ahí casa perfecto con la pregunta que seguía y es el tema de generar confianza, ¿cierto? En esto, sobre todo cuando es un tema que puede ser tan nebuloso, tan gaseoso, tan poco tangible, ¿cómo se logra generar confianza para que se siga viendo dentro de la empresa o dentro del negocio la innovación como un proceso que realmente crea valor y que aparte de eso, ¿cierto? Yo creo que el ripple effect es grandísimo porque está educando a las personas, desarrollando talento, manteniéndolo relevante, generando curiosidad, que eso es otra, ¿cierto? No solamente a nivel de una habilidad mía que me lleva a aprender, sino a nivel de capacidad de las empresas. Ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Cómo se logra ir construyendo esa confianza? Tanto si estás vos como la lone nut al principio, la que cree y la que va a abrir el paso, como de pronto si estás remando corriente hacia arriba y también tienes que empezar a venderlo. Listo. Entonces, confianza hacia la dirección y confianza hacia los empleados. Varias cosas entonces. Hacia el empleado, de nuevo, generarles una buena experiencia, pero entregarles los recursos que ellos requieren para la implementación, porque muchas veces también ocurre que se empieza un proceso donde la gente se monta, está contenta, está trabajando, está sacando probablemente hasta tiempo adicional o haciendo actividades que no son directamente relacionadas con su core. Y cuando ya llegan al momento de la implementación, no hay recursos para hacerlo. Entonces creo que asegurar los recursos para que toda la experiencia sea memorable garantiza la confianza del empleado también en eso. Porque si no empieza a generarle frustración, pues si yo invertí un montón de tiempo, puse un montón de mi parte, pero al final eso no se implementó, pero fue porque no me dieron los recursos para implementarlo, pues, y no está hablando de CAPEX de millones. Exacto.
pero sí deja un sinsabor súper maluco. Exacto. O siente que simplemente es una capa más de una responsabilidad que no, en donde él no ve que realmente esté aportando. Exactamente. Y esas experiencias las he tenido también, porque no todo ha sido color de rosa, que llegamos a un momento donde está clarísimo qué es cuál es la solución que hay que implementar y no definimos una bolsa de recursos, aunque no era algo pues absurdo. No definimos una bolsa de recursos para esta implementación. Esos son aprendizajes que hemos tenido. Para las directivas, definitivamente hay que entregar un resultado. Siempre se espera que sea económico, pues un beneficio económico, pero también he visto que cuando hay un resultado que va en pro de mejorar el clima organizacional, de generar un cambio en la participación de las personas, en dar visibilidad a personas o a talentos ocultos, la dirección empieza a valorar muchísimo eso, aunque no encuentre de pronto de primera mano, pues o en unos primeros ciclos, aunque no encuentre de pronto el beneficio económico pues gigantesco, que al final va a llegar, porque eso es un ejercicio que realizado con juicio siempre va a traer un beneficio económico. Pero cuando en esas primeras etapas se empieza a entender que tiene una incidencia en esos otros aspectos humanos, la dirección lo valora y eso empieza a generar confianza también en ese nivel. Muy pertinente eso, porque a menudo también yo creo que no, o sea, se ve la captura de valor simplemente en algo transaccional y de la entrada de dinero ¿cierto? De flujo de caja, pero hay muchas otras opciones de captura de valor, lo que tú decías, desde el clima organizacional, desde yo no digo la retención del talento, pero sí mantener el talento contento conmigo. Eso sí es más importante. Creo que eso es incluso hoy un gran símbolo de captura de valor para las empresas que están lidiando mucho con fuga de cerebros y de talento. El tema de generación de impacto, el tema de activos ocultos, de la información, de capitalizar esos aprendizajes. Yo creo que es muy importante para todos los que nos escuchan, si están emprendiendo, si están dirigiendo negocios, entender también eso, que la captura de valor va más allá de solamente el dinero. Súper. Bueno, pasemos a otro tema, y este es un tema donde también tienes bastantes pasiones, si vamos a hablar por ahí de STEM, pero metiéndome por el lado con las startups, ¿cierto? Hoy cada vez también es más fácil para una startup de base científica, digamos, venderse y mostrar el valor que crea y encontrar apoyo. ¿Qué sugieres tú en tu experiencia para que las grandes empresas también, incluso para construir confianza en estos temas de innovación, puedan hacerlo a través de mejorar su relación con esas startups, por ejemplo, dándole incluso oportunidad a investigaciones súper pertinentes que muchas veces no llegan a más, simplemente porque se desconocen? Y bueno, y contanos también de eso de STEM que tenías por ahí para compartir. Bueno, yo vivo absolutamente maravillada del mundo de las startups. Y ya que mencionas pues las de base tecnológica, y me voy a salir un poco de las del mundo de tecnologías de información y me voy a centrar en las Deep Tech. Porque estoy fascinada. De hecho, yo no sabía que nosotros hacíamos Deep Tech en la compañía. Pues empecé a entender, ya profundizando en el concepto, que lo que realmente nosotros hacemos es Deep Tech. Definitivamente hay mucho conocimiento allí y voy a citar un caso reciente de un evento en el que estuve, donde conocí varias startups de base del mundo de la ingeniería y de la ciencia, pues que al final es lo que trae, pues o el concepto de Deep Tech va mucho por allí. Desafortunadamente no, la mayoría ni siquiera eran de Colombia, aunque era un evento en Colombia, muchos eran de Argentina o de Chile y unas cosas fascinantes. Y yo decía, ya pues como hilando con la respuesta, tenemos que estar en estos eventos, tenemos que estar, y sé que todos los que son así creyentes como yo asisten, y a veces uno escucha personas que dicen, no, pero es que siempre voy al mismo evento y digo lo mismo. Hay que también saber hacer curaduría de eventos. De eventos, sí. Entonces, cuando uno ya va encontrando que hay eventos que sí son más dinámicos, que cada año sí tienen una base de emprendimientos que son los mismos de siempre, pero que traen de pronto ya su pivote o su cambio total de modelo de negocio, y hay otros nuevos, hay que seguir yendo. Es una forma muy eficiente, pienso yo, de seguir yendo. Pero también investigar cuáles son esos
o eventos u organizaciones en otras regiones que agrupan esas startups que nos interesan. Justamente después de este evento que menciono, tuvimos una conversación súper interesante con otra persona del ecosistema que estaba muy en el mundo de CVC y que tenía un mapeo fantástico como de esas organizaciones a nivel de Latinoamérica, y si puedo decir el nombre, Ángela Prieto, que además es una amiga muy cercana y una persona pues muy generosa en compartir conocimiento. La tenemos que invitar a Baclo. Sí, súper. La tienen que invitar, es una persona muy querida y abierta con el conocimiento, y estuvimos en una conversación pues con ella donde nos compartió y nos dijo, miren, tienen que visitar a fulanito y peranito de Argentina, de Chile, que ellos agrupan esas startups de Deep Tech, súper fascinante. Entonces también como encontrar quiénes son esas personas claves, que son los interlocutores que necesitamos para conocer ese mundo. A veces uno piensa que el mundo es Colombia. No, el mundo no es Colombia. Y afuera hay un montón de cosas, y cuando uno ya entiende que el mundo es tan chiquito y que no podemos tener la mentalidad que teníamos los colombianos antes, que éramos acá pues como metiditos en estas fronteras, no, nada. Y yo creo que eso ya lo hemos ido rompiendo pues cada vez más, nos falta todavía, pero hay que seguirlo rompiendo, y afuera hay unas cosas fascinantes. Entonces estoy absolutamente encantada con ese mundo Deep Tech. Estamos encontrando cosas muy interesantes que las podemos ir incluyendo en soluciones, ya sea por lo menos en un relacionamiento cliente-proveedor. Ya eso es ganancia, porque es que la startup necesita generar ventas, no solamente necesita inversión. Entonces a veces pensamos como que no me acerco a esta startup porque va a pensar que yo quiero invertir. No, acérquese directo y diga, no, yo necesito conocer su solución, a ver si usted me sirve de proveedor. Eso ya es suficiente. Entonces creo que ese ha sido pues como un ejercicio chévere que estoy haciendo. Y ahora el siguiente tema, que también estábamos hablando de STEM. Ya les conté que yo tengo 2 hijos, y cuando uno empieza a hacer, sobre todo con el primero, pues que yo era muy empeliculada, pues yo creo que todos los papás primerizos somos muy empeliculados con ese chiquito y queremos pues hacerlo como el niño genio, como diseñar el niño genio. Al final en el camino cada quien va eligiendo lo que le gusta. Pero por lo menos durante todo como este camino de la maternidad, sí, y como soy enamorada de la ingeniería, porque yo soy ingeniera química, a mí me fascina la ingeniería, empecé a comprar muchos juegos de metodología STEM para mis hijos. Entonces, juegos que incluso pues ellos lo resuelven súper fácil y al adulto hasta le cuesta. Y entonces empecé a llevarme estos juegos yo siempre cuando tengo grupo primario con mi equipo hago un icebreaker, y empiezo a llevarme estos juegos para mi equipo para hacer el icebreaker. Ha sido de lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida, porque primero pues son juegos que generan un entorno súper divertido, súper lúdico, pero cuestionan un montón como en esa creatividad, en esa recursividad, en esa capacidad de observación, de trabajar en equipo, bueno, y todas estas capacidades que sabemos que como innovadores hay que desarrollar. Así que lo que quiero decir con esto es, hay que jugar más STEM. No son juegos de hecho no son juegos para niños. Los niños lo resuelven muertos de la risa, pero para el adulto permiten rescatar, yendo de nuevo al término de hace un rato, permiten rescatar eso que por diseño tenemos. Si el niño lo resuelve súper fácil, es que alguna vez yo también lo pude hacer súper fácil. Entonces hay que jugar más. Exacto, porque de pronto caemos también en la trampa de decir STEM, entonces es ciencia, es tecnología, es ingeniería, es matemáticas, y eso ya desde el mismo lenguaje supone un obstáculo. Sí. Cuando realmente es, a través de ejercicios que no van a ser muy complejos, vas a desarrollar un pensamiento crítico o una visión lateral. O practicidad, o la vía más rápida para algo. Exacto. Cuando a veces somos complejos. Entonces eso también es importante, cómo resignificamos. A mí me gusta cuando hablamos de STEM, porque muchas veces, bueno, ¿qué es STEM? Pero se puede desde la lúdica, desde el juego. Y quitamos esas barreras que muchas veces por el lenguaje nos hemos autoimpuesto. Siguiendo por la línea del STEM, ¿cierto? Y de Deep Tech, y de, digamos, las startups basadas también en ciencia, hablemos de circularidad. Circularidad ha sido también uno de los temas en los que has invertido mucho desde la innovación y en Undercall.
Hemos hablado también en el podcast de economías circulares y de cómo, digamos que hay escuelas que dicen los residuos son un error del diseño. Y el tema aquí es cuál es el potencial de la TAMI de Colombia frente al aprovechamiento de esos residuos en temas industriales y la circularización de nuestra industria. ¿Qué tan importante es impulsar ese proceso? Y qué tanto debería ser el foco de una región pues, que se caracteriza también por su biodiversidad y por tener, digamos, unas condiciones que se podrían decir idóneas para mitigar esa crisis climática que estamos viviendo. Acá voy a mencionar una frase que yo digo mucho, yo ya estoy muy adulta y digo muchas frases. Muy bien. O repito muchas frases, entonces a mí me gusta mucho decir, pues o creo que toda creación humana es imperfecta. Entonces un poquito en la línea de los que creen que si hay residuos es un error del diseño, sí. Y creo que es algo inherente al ser humano. Toda creación humana es imperfecta. ¿Por qué razón? No lo sé, porque nos falta tener el conocimiento pleno de todo, pienso, puede ser una de las razones. Entonces al final, si vamos a seguir creando cosas y vamos a seguir creando materiales, eso va a ser un loop infinito de tener que pensar qué hacer con el residuo. Entonces creo que sí es válido pensar en qué seguir haciendo en esa economía circular, porque indiscutiblemente vamos a seguir creando cosas que van a generar residuos. Pues ya lo sabemos con las baterías eléctricas, ya sabemos que van a generar un residuo y se está resolviendo qué vamos a hacer con eso, y así va a ser con cualquier otra creación que pensemos. Entonces, por supuesto, le creo mucho a la circularidad, le creo mucho a que también, así como generamos cosas imperfectas, podemos generar también soluciones, pero eso nos mantiene ocupados como seres humanos. Entonces, si el ser humano o esta generación que está habitando el universo en este momento genera cosas que ya no generan residuos, ¿qué van a hacer los otros seres humanos más adelante? Entonces al final justifica el existir, pienso yo. Y no es que me gusten los residuos, pero me gusta trabajar por esa solución, o la solución pues de ese problema. Entonces sí, venimos desde Andercol haciendo un trabajo que incluso Andercol lo hace desde hace muchos años, cuando ni siquiera se hablaba de circularidad. Cuando no era ese hot topic. Exactamente, desde hace más de una década o década y media, Andercol trabaja con residuos de PET, pero nunca hizo alarde de eso, porque en su momento el propósito era de pronto encontrar una materia prima más económica que una virgen. Pero ya años después se volvió sexy hablar de circularidad, entonces no nos quedamos como con eso que se había hecho en el pasado, sino que seguimos haciendo cosas de mayor impacto, consumiendo mayor volumen de lo que ya sabíamos hacer, pero también explorando otro tipo de residuos que nadie está mirando, o que por lo menos son difíciles para las compañías que están allí más como nosotros trabajando en el tema, por lo menos en el entorno local, residuos que ellos no están mirando, porque entonces también a esos hay que darles una solución. Entonces en eso estamos y me parece apasionante, creo que hay un mundo ahí maravilloso y hay muchas cosas todavía por hacer en el mundo de los residuos. Solamente hablando de los residuos de alimentos o residuos de cosechas. De cosechas, hay un montón de cosas por hacer. Y entonces, hilando con la otra parte que mencionabas, estamos en un ecosistema, pues tenemos tanta biodiversidad que creo que también tenemos que entender que estamos en un lugar privilegiado para montar soluciones Deep Tech, pero que requieren inversión, porque es que el Deep Tech es fascinante, pero contrario a otro tipo de techs, requieren mucha inversión. Entonces hay que hacer esfuerzos muy grandes de todos los actores, de lo público y lo privado, para realmente tener recursos suficientes, porque es que cuando tú hablas del mundo Deep Tech, si vas a generar un nuevo material, tienes que montar una planta de producción, y la sola planta piloto te puede costar $1 millón, pues $1 millón de dólares, pensando pues en algo genérico que transforme cualquier cosa. Pues una sola plantica piloto te puede costar mínimo $1 millón. Entonces imagínate, una inversión industrial para poder transformar ya volúmenes es mucho dinero, y hay que empezar a apostarle a ese tipo de fondos que apalanquen. Hay fondos ya en el mundo para eso, pero Colombia debería invertir mucho más en eso.
Debería verlo como una ventaja competitiva. Sí, totalmente, porque tenemos residuos que podrían generar muchísimo valor, como los mencionamos pues de las cosechas o de otro tipo de fuentes o de biomasas. Entonces ahí hay un mundo, ahí hay riqueza. Hay riqueza inexplorada, riqueza que hoy se desecha como basura. Exacto. Muy teso darse cuenta de eso. Bueno, no, lo teso es darse cuenta y no hacer nada realmente. Exacto. Hablando de eso, mencionaste también de investigar de pronto otro tipo de residuos, ¿cierto? De expandir ese alcance. Acá también hemos mencionado, sin profundizar mucho, el tema de adyacencias. Y a mí también me fascina bastante ese tema, ¿cierto? De cómo una empresa puede empezar con un core business, con un negocio central, ¿cierto? Mi negocio es hacer y vender galletas, pero en el camino va desarrollando unas capacidades que de pronto ya le permiten no jugar solamente en el mercado de las galletas, sino en el mercado de alimentos. Lo mismo lo que ha pasado con Endercol. Incluso, ¿cierto? Que me parece... O sea, yo admiro una empresa que es proveedora de industrias enteras. Eso me parece un negocio complejo, pero muy cierto. Admiro, pues, ahí es donde yo digo está el talento, pues. Bueno, hablando de eso, entonces, la pregunta es, en tu experiencia, ¿qué recomiendas para poder analizar cuáles pueden ser esas adyacencias y descubrir, bueno, primero, pues, si quieres también... Para ti, ¿qué son esas adyacencias? ¿Qué son las adyacencias? Que nos quede claro a todos. Y segundo, ¿qué recomiendas para poder identificarlas y de pronto empezar a priorizar y ver dónde más se puede jugar? Perfecto. En lenguaje sencillo, adyacencias son aquellas oportunidades nuevas que yo puedo desarrollar con capacidades existentes. Entonces, si yo, por ejemplo, en nuestro caso, que atendemos, tú lo mencionaste, pues nosotros hacemos polímeros para una variedad de industrias impresionante. Pero entonces todas esas industrias, y uniéndolo con el tema de circularidad, todas esas industrias, entonces estoy hablando de, yo atiendo pintura, pues industria de pinturas con mis polímeros, atiendo industria de jacuzzis con mis polímeros, atiendo industria de postes, de tuberías de gran formato, de detergentes, entonces es una gran variedad de industrias. Hoy tengo capacidades para atender a todas esas industrias y esas industrias generan en sí mismos residuos. ¿Será que yo con mis capacidades actuales que ya sé manejar residuos de otros, porque el PET, yo no produzco PET, pero lo consumo? Entonces, ¿cómo yo con ese conocimiento de manejo de residuos le ayudo a esas industrias a manejar sus residuos o a desarrollar productos que atiendan otros mercados aprovechando ese conocimiento que nosotros tenemos? Y es parte de lo que venimos haciendo también ahora, como desarrollando esa adyacencia desde el conocimiento que ya hemos adquirido y cómo le ayudan a mis clientes a encontrar oportunidades al final de su cadena con ese residuo que ellos generan. Para poner pues un ejemplo, pero creo que eso es una forma muy práctica de entender que con capacidades actuales yo puedo encontrar oportunidades diferentes en mercados en los que no estoy participando en este momento. Bien importante también para diversificar las fuentes de captura de valor de las que hemos venido hablando. Bueno, llegamos a la última parte del episodio y estas son dos preguntas que generalmente están fijas acá. La primera es, bueno, ¿cuáles son esas herramientas, ese contenido que has estado consumiendo últimamente y que quieres recomendarle a las personas que nos están escuchando? Hemos hablado de tecnologías, hemos hablado de herramientas, de marcos de trabajo. ¿Qué les recomiendas a las personas también para que empiecen a implementar en sus proyectos, en sus empresas, en sus negocios? Listo. Hay un concepto que también los que hemos estado en innovación lo conocemos desde hace muchos años, pero que de pronto no ha sido tan claro para muchos, y es el de biomímesis. Hace poco me leí un libro que me pareció, y es un libro que no es nuevo, es un libro que es como del 90 y tanto, del 94. El de la tabla periódica. Ese es uno. Okay. Hago mi investigación. Sí. Ese es uno que ya también voy a hablar de él. A mí me gusta mucho leer literatura como algo técnica, pero también leer otro tipo de literatura que nada que ver con eso, pero ya te voy a hablar de ese. Pero el que estaba mencionando se llama Biomimicry. Y Biomimicry a mí me pareció fantástico porque ilustra cómo ese innovar aprendiendo de la naturaleza se hace tangible en un mundo de ingeniería.
Y quiero mencionar algo rescatando solamente como de esos temas que me dejaron a mí como con la cabeza loca. Y también pues porque hace eco en mí, daba como mi formación de base. Y hablaba del proceso más bonito, como el proceso químico más bonito que tiene la naturaleza, o uno de los más bonitos, que es la fotosíntesis. Entonces, volviendo a lo que hablábamos ahora, que si un proceso genera desperdicio pues, o residuos, está mal diseñado. Y cuando tú así miras una fotosíntesis que no genera residuos, que utiliza la luz del sol, que es absolutamente eficiente, que es casi 100% eficiente en la transformación que hace, uno dice, wow, entonces ¿cómo hacemos más fotosíntesis? Incluso el libro dice cómo hacer que las empresas químicas, que es la industria en la que yo estoy, aprendan a hacer reacciones como la fotosíntesis. Entonces que los reactores no consuman energía más que la del sol y hagan transformación. Y estoy poniendo un ejemplo de muchos que ponen allí asociados a esos ejemplos que tenemos desde la naturaleza, de muchas cosas. Uno que me parecía fantástico, de unos chimpancés de alguna zona en Costa Rica que comían todo lo que había pues en su entorno, pero además comían tierra. Entonces los científicos que los estaban estudiando empezaron a entender, pero ¿por qué comen tierra? Y era porque tenían deficiencia de minerales. Entonces lo complementaban con tierra, pero ¿cómo una especie de estas sabe que es en la tierra que encuentra ese complemento o ese suplemento? En fin, creo que la naturaleza tiene demasiadas cosas para enseñarnos y ese libro pues me pareció brutal para el que le guste la ciencia y aprender de la naturaleza pues, o las aplicaciones científicas inspiradas en la naturaleza. El de la tabla periódica, que eso pues es una nerdada. Yo nunca me imaginé. Me gustan esas nerdadas, me gustan. Pero sí, yo de vez en cuando tengo como mis toques otra vez de nerd. Me pareció espectacular porque al final lo que dice es, mire, la tabla periódica explica todo lo que hay en su alrededor. Es que todo, lo natural, lo artificial, tiene elementos, está hecho de elementos de la tabla periódica. Lo natural y lo artificial, entonces esto explica todo. Ese es el resumen de ese libro que también lo recomiendo, que se llama Elements, creo que es, ya se me olvidó. Pero al final creo que, si bien acabo de mencionar dos cosas que suenan muy nerds, yo creo que leer de todo es lo que complementa el universo de un innovador. Entonces, yo hoy estoy leyendo eso y mañana estoy leyendo, pues me acabé de leer el libro nuevo de Gabriel García Márquez, que además sacaron sus hijos y él no quería, pues él antes de morir no quería que sacaran ese libro, que se llama En agosto nos veremos. Me pareció fantástico, es una historia de amor. Entonces leer eso también me pone a pensar en cosas distintas. Además es una historia de una mujer de 46 años como yo ya tengo 47, entonces es como si fuera una historia que a mí me hace sentido. Y de todo, o sea, a mí se me atraviesan lecturas. Estoy leyéndome un libro que es de una ex CEO de Facebook que se llama Lean In, exactamente. Yo he sido resistente a leer cosas feministas porque siempre he pensado que no soy una, pero es porque yo creo que he estado en un lugar privilegiado. Siendo mujer he estado en un lugar privilegiado porque nací en una familia que nunca me restringió un camino, una profesión, una actividad. Mi papá era aficionado a mecaniquear en su Renault 4 o en su Renault 6 o en el carro que tuviera en el momento, y él limpiaba el motor, movía una tuerca, yo era ahí encima mirando qué era lo que estaba haciendo. Nunca me dijo, usted no puede estar acá porque es mujer, no. Se metía bajo el carro y yo era ahí al lado mirando. Pues nunca aprendí nada de eso. Pero bien. Curiosidad. Exacto. Que no se vio confrontada con una frustración. Exactamente. O sea, a mí se me varó por llanta hoy, yo no sé cambiar la llanta, pero por lo menos tuve unas nociones que nunca nadie me dijo, usted no lo puede hacer. Y creo que por eso he estado metida en muchos entornos masculinos, y por eso como que el tema del feminismo para mí ha sido muy lejano, porque nunca he sentido una discriminación por mí, por ser mujer. Sin embargo, he aprendido mucho de mujeres, amigas que sí han vivido situaciones diferentes y que me han enseñado que los sesgos sí están. Y cuando yo las escucho a ellas he empezado a identificar que sí hay sesgos. Entonces este libro me lo regaló una mujer que quiero mucho, que es Pilar Mejía de Stratec, que seguramente... Pili, que ahora está en Bélgica. Está lejos.
cuando se fue me regaló este libro, entonces es un libro que tiene un significado muy potente para mí porque por la persona que me lo regaló, pero además he aprendido enormemente de esta escritora, pues que fue ejecutiva en Facebook, que ha sido una mujer estudiosa, formada, que tampoco encontró restricciones en su familia y por eso, pero es mamá, pero es esposa, pero tiene un montón de condiciones como las mías y ha vivido sesgos en su recorrido y cita en este libro un montón de personajes, pues de mujeres reconocidas en el mundo que han vivido esos sesgos en sus diferentes escenarios de vida. Entonces he aprendido. Entonces al final pues lo que quiero decir es hay que leer de todo porque eso complementa mucho y alimenta el criterio para actuar en cualquier sentido, en la vida, en lo laboral, en las relaciones. Volviendo incluso a la primera pregunta, y es eso, yo creo que la innovación también nos ha mostrado que todos los negocios necesitan invertir en que las personas puedan recrearse, además de rescatarse, no solamente siendo homogeneizadas, sino dándole rienda suelta a esa heterogeneidad que podemos tener, ¿cierto? Nosotros en Distil hablamos mucho de innovación abierta y decimos lo que tenemos en común ya nos pone en la misma mesa, lo que tenemos diferentes es lo que nos va a hacer realmente fuertes. Y yo creo que en esa riqueza hay también, sí, lo que hablabas incluso, una forma de captura de valor grandísima para cualquier organización, para cualquier sistema, para cualquier institución, para cualquier comunidad. De acuerdo. Y no quiero dejar pasar algo que también para mí ha sido muy valioso en el mundo de la innovación, pues muchas cosas, pero ya que hablamos de libros, hablo también de música. Yo soy de un origen rockero, pero ahora que tenemos un productor acá en el mundo del rap, me fascina el rap, me fascina el hip hop, me encanta ya me encanta el reggaetón. No podía con el vallenato, hoy acepto el vallenato, no podía con la música popular, hoy ya me sé más de una. Entonces, como que también abrir ese espectro en ese tema, en esos temas artísticos, permite alimentar esa diversidad que también necesitamos para lo que vamos a producir después. Sí, el radicalismo y los extremos realmente lo que hacen no ayudan. Sí, además de crear sesgos, interpretemos más de crear sesgos como nos están evitando aprovechar un montón de cosas diversas y de realmente entender que, cierto, que el mundo va más allá de las cuatro esquinas, de las cuatro montañas que nos rodean, que tiene mucho para ofrecernos. No te tiene que gustar todo, pero seguramente entre tanta variedad, más de una cosa sí te acabará gustando, además de lo que ya conoces. Súper. Desde la música, sí, exacto. La primera banda que escuché yo fue Queen, por influencia de mis primos, y desde eso siempre me gustó el rock, pero afortunadamente descubrí que la música era tan diversa y que tiene tantos géneros distintos y si es, o sea, sería muy injusto quedarse escuchando un solo género toda la vida. Te limita demasiado, Muy bien, y llegamos al final entonces ahora, y el espacio es para vos, en el micrófono, para los que nos están viendo en esta cámara, para que nos cuentes dónde pueden seguir a Ángela, los que quieren entrar en contacto contigo, los que quieren aprender de ti, en qué estás ahora, cuál es la invitación que nos quieres hacer. El espacio es tuyo, Ángela. Bueno, muchas gracias. A mí me encuentran súper fácil, pues yo creo que mi celular lo tiene mucha gente en Medellín, no tengo ningún problema en que lo tenga la otra mitad de Medellín, soy una persona pues de puertas abiertas para todo el mundo y en redes sociales pues tengo, en LinkedIn me pueden encontrar como Ángela María Vanegas Correa, así todo pegado, en Instagram @AMVC7, AMV de vaca C7, básicamente son como desde la red profesional y la red personal las que más uso. Y muchísimas gracias, Carlos, por el espacio, me encantó conversar contigo. Muchas gracias a ti. Ya saben, bueno, hasta aquí llega este episodio, pero nos vemos en una próxima con Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables. Y esto fue Ángela Vanegas. Chao, chao.